A ver, si uno piensa en una prótesis dental, podría parecer algo sencillo, ¿no? Se toma un molde y listo. Pero la realidad es muchísimo más fascinante. Diseñar una prótesis es en realidad un desafío de arquitectura de alto nivel y tiene una complicación tremenda. El cimiento sobre el que se construya no es de concreto, sino que es un tejido vivo, un tejido que cambia con el tiempo. Y esa es la pregunta del millón. Es el reto que enfrentan todos los días los prostodoncistas, que son, básicamente, los arquitectos especialistas en reconstrucción dental. No se trata solo de poner dientes donde no los hay. Se trata de diseñar una estructura que funcione en total armonía con la biología de la boca. Y para entender cómo lo hacen, vamos a explorar la anatomía como si fuera un mapa topográfico. Y aquí tenemos nuestros dos terrenos. A la izquierda, el maxilar superior. A la derecha, la mandíbula o maxilar inferior. Mírenlos, a simple vista salta la diferencia, ¿verdad? El maxilar superior es ancho, es como una gran meseta. En cambio, la mandíbula es mucho más estrecha, como una cordillera. Y estas formas tan distintas determinan por completo las reglas del juego. Ok, empecemos nuestro recorrido por el maxilar superior. Gracias a esa forma ancha y su estructura de hueso tan sólida, es un cimiento relativamente estable, bastante predecible. O sea, es ideal para soportar el peso y la fuerza de una prótesis. Este sería como el plano de construcción, el blueprint. Igual que en un edificio, no toda la superficie sirve para lo mismo. Se tienen que identificar zonas específicas para cada función. Esa área marcada como PS es la zona de soporte primario. Pensemos en ella como el lugar donde vamos a poner las columnas principales de nuestra estructura. Entonces, aquí está el punto crucial. Hay que identificar y usar estas zonas de carga. Son las áreas de hueso y tejido que son más densos, que están biológicamente diseñadas para resistir la presión de masticar sin dañarse y sin causar dolor. La estabilidad de toda la prótesis depende literalmente de ellas. Ahora, lo que es realmente interesante es por qué estas zonas son tan buenas para soportar peso. A la izquierda vemos la estructura ósea ancha del paladar, pero a la derecha, a nivel microscópico, ahí está la clave. Vemos una capa gruesa de tejido fibroso justo debajo de la mucosa. Es como un cojín natural perfectamente diseñado para absorber y distribuir la presión. Una maravilla de la biología. Pero claro, así como hay zonas de soporte, hay otras que se deben evitar a toda costa. Son las llamadas zonas de alivio. Áreas como la línea central del paladar o la pequeña zona justo detrás de donde estarían los dientes de adelante. Son extremadamente sensibles a la presión porque por ahí pasan nervios y vasos sanguíneos importantes. Son, digamos, zonas prohibidas. Y esta imagen, es súper elocuente. Esto es un corte de esa sutura central del paladar. Fíjense qué delgadita, casi inexistente, es la capa de tejido blando que hay sobre el hueso. Aplicar presión ahí sería como apretar un nervio directamente contra una pared, dolorosísimo e inaceptable. Por eso la prótesis se diseña para aliviar, o sea, para no tocar esta zona. Muy bien. Ahora pasemos a la mandíbula. Si el maxilar era una meseta estable y amigable, la mandíbula es un desafío de ingeniería mucho, mucho mayor. Es más pequeña, más estrecha y, lo más importante, se mueve. Este número lo dice todo. El área total que tenemos para soportar una prótesis en la mandíbula es de unos 14 centímetros cuadrados. ¿Recuerdan la del maxilar? Casi 24. Es una reducción de casi el 40%. Tenemos mucho menos terreno para soportar la misma cantidad de fuerza. Y este es el mapa mandibular. La zona de soporte primario, la que está marcada como PS, es muchísimo más limitada. Se concentra en una pequeña área a los lados que se llama repisa bucal. Es una zona de hueso muy compacto, muy denso, que sí puede aguantar la presión. El resto del terreno es mucho menos confiable. Y aquí llega la mayor de todas las complicaciones. Una vez que se pierden los dientes, el hueso que los sostenía se queda, por así decirlo, sin trabajo. Ya no tiene un propósito. Y el cuerpo, que es muy eficiente, empieza a reabsorberlo. Esto significa que nuestro cimiento no es estático, se encoge y cambia de forma con el tiempo. Miren este ejemplo. Es impactante. Esta es una mandíbula que ha sufrido muchísima reabsorción. La cresta, que antes era ancha y redondeada, ahora es delgada y afilada como el filo de un cuchillo. Intentar poner una prótesis sobre esto es como intentar construir una casa sobre una cerca. Es totalmente inestable y, por supuesto, muy doloroso. Este proceso se llama reabsorción ósea. Es un fenómeno biológico completamente natural, pero es el enemigo número uno de la estabilidad de una prótesis a largo plazo. El arquitecto no solo tiene que construir para hoy, sino que tiene que anticipar cómo va a cambiar ese terreno en el futuro. Bueno,
Hasta ahora hemos hablado de los cimientos estáticos, pero una prótesis no vive en el vacío, ¿verdad? Está rodeada de estructuras que se mueven todo el tiempo, los labios, las mejillas, la lengua. Ahora vamos a ver cómo la estructura tiene que interactuar con todo ese movimiento. Aquí hay dos principios clave que están en juego. Por un lado, tenemos el soporte estático, que viene del hueso y aguanta las fuerzas verticales cuando masticamos. Pero por otro lado, está el sello dinámico. Y esto es otra cosa. Lo crea el borde de la prótesis, que hace un contacto suave con los tejidos que se mueven, y es lo que mantiene la prótesis en su sitio cuando uno habla, sonríe o come. Este es el plano de todas esas fuerzas dinámicas. Cada una de estas líneas representa un músculo que se engancha en el hueso. Son como cuerdas elásticas que están tirando constantemente de los bordes. Si el borde de la prótesis interfiere con una de esas cuerdas, ¡pum!, la prótesis se sale. Y aquí lo vemos en acción. Al mover los labios y las mejillas, esos músculos tiran de los tejidos. El borde de la prótesis tiene que estar moldeado a la perfección para permitir este movimiento, sin chocar. No puede ser ni muy largo, porque estorba, ni muy corto, porque no sella. Tiene que tener la forma exacta que la función le dicta. Entonces, el diseño tiene que respetar el movimiento. ¿Cómo se hace? Primero, se identifican estas inserciones musculares, que son unos pliegues de tejido llamados frenillos. Segundo, se diseña una pequeña muesca, una escotadura, en el borde de la prótesis justo en ese lugar. ¿Y el resultado? Una prótesis que no lucha contra el cuerpo, sino que se mueve con él. Como hemos visto, diseñar una prótesis dental va muchísimo más allá de tomar un molde y ya. Es un ejercicio de arquitectura biológica, un equilibrio delicadísimo entre física, anatomía y fisiología. Todo se resume en 4 principios fundamentales. Primero, extender la base para cubrir la mayor área de soporte posible y así distribuir la carga. Segundo, evitar presionar las zonas sensibles. Tercero, diseñar los bordes para que no interfieran con la función de los músculos. Y cuarto, entender que se está construyendo sobre un cimiento que, inevitablemente, va a cambiar. Al final, el objetivo no es solo crear un objeto que reemplace dientes. Es diseñar una estructura que esté tan bien adaptada a su entorno biológico que el cuerpo no la perciba como un invasor, como algo extraño que hay que rechazar, sino como una parte funcional que puede integrar. Es la diferencia entre simplemente coexistir y, de verdad, convivir.